Bueno, buenas tardes a todos. Voy a solamente empezar con un poco los temas que vamos a ver hoy. Así esperamos que lleguen los últimos. Bueno, vamos a hacer primero un repaso de lo que es el concepto de situación de trabajo. ¿Por qué? Porque es como nuestro gran objeto de estudio y de transformación, ¿eh? Dentro de ese sistema que es el de la situación que vimos la clase pasada, nosotros hacemos hincapié en el concepto de actividad y yo, si bien utilizamos un poco el ejemplo de algunos de los compañeros de la clase, no entré demasiado en lo que es el concepto de actividad y de la modelización del concepto. Yo en particular hoy voy a hablar de actividad desde un prisma que es más el de la actividad cognitiva. Esto es a propósito, ¿por qué? Porque ustedes van a tener mucha información acerca de la fisiología, de la biomecánica y todas estas dimensiones de la actividad que son más las físicas. Y en las pocas clases que tenemos juntos, yo voy a insistir en esta otra dimensión que es la cognitiva. ¿Por qué? Porque primero que ustedes quizás no saben tanto analizar esa dimensión. Y segundo, porque es indispensable para entender la dimensión fisiológica y física de la actividad. Entonces, de alguna manera hay como diferentes maneras de abordar la actividad y si uno no entiende la dimensión cognitiva, no entiende por qué el trabajador se encuentra en determinada postura, haciendo determinado esfuerzo, y sobre todo no entiende algo que es lo que tratamos en la clase anterior, la diferencia entre la tarea, como está prescripta y pensada, imaginada, por quienes la conciben, la imaginan y la prevén, y la actividad como es vivida por el trabajador, ¿eh? Ese componente cognitivo es el que es la clave para entender esa diferencia. Y la diferencia entonces, como es nuestro real objeto de estudio en ergonomía de la actividad, tenemos que entender de dónde viene. Y en parte la clave para entender esa diferencia es entender la lógica desde el punto de vista del trabajo mental y en particular de la función cognitiva. Entonces, hoy yo a propósito los voy a llevar a ese mundo porque ustedes en el fondo ese mundo es el que van a desconocer más por su formación de base. Quizás cuando empiecen a practicar la observación y el análisis de las situaciones de trabajo en el terreno real donde ocurren, van a estar cada vez más, por experiencia propia, confrontados a entender esta actividad cognitiva. Pero bueno, como digamos, uno no comprende o no observa algo que no va a buscar, ¿eh? Entonces ustedes quizás van a tardar más en encontrar estas dimensiones si no entienden y no conocen su existencia. Entonces yo por eso es que vamos a hablar un poquitito más de este tema hoy, como para que dentro de todo lo que es este acercamiento que puedan tener ustedes a las situaciones de trabajo de los trabajadores que de repente ustedes reciban, por ejemplo, en su consultorio tras un accidente o tras una lesión o tras una enfermedad profesional que se fue instalando de a poco, puedan entender más allá del fenómeno físico y de la patología y de un modelo de causalidad que más o menos lo van a poder reconstituir, pero entender qué es lo que llevó al operador, al trabajador, a realizar la actividad tal como la realizó. En el momento previo o en el tiempo previo, anterior al accidente o a la decisión de una enfermedad profesional. Entonces, después lo que vamos a ver es un poco de metodología en cuanto a las grandes categorías, un poco de intervenciones que hacemos y
poco la metodología más en diseño, que es un poco el objetivo, que ustedes también sepan que se puede intervenir en diseño. Un poquitito vamos a recorrer eso para que en la clase próxima les dé un par de ejemplos concretos y ejemplos en los que podemos colaborar, ¿no? Entonces vamos a hacer un intento en la clase que viene de hacer como una pedagogía también de la colaboración potencial, ¿no? Posible entre ergónomos y médicos. Hoy justamente hablando con un colega me decía, yo le pedía un poco de ayuda, ¿no? Como para armar el speech, ¿no? El discurso de venta de la empresa de ergonomía que estoy armando acá, en donde vivo, que es una zona desértica de lo que es la ergonomía, y me decía, porque tengo que hacer como un estudio de un business plan, ¿no? Un estudio de mercado y, digamos, dentro del business plan está el estudio de mercado. Y me decía, tus únicos competidores son los médicos laborales. Eh, o sea, con los únicos con los que te vas a encontrar que hacen un poco lo mismo en parte que lo que hacemos nosotros son ellos. Bueno, entonces es explicarles en qué momentos vamos a estar quizás haciendo casi lo mismo o por lo menos parte de mi actividad coincide con la suya y también qué cosas no hacemos para nada de la misma manera a nivel de metodología, ¿no? Eh, Así que bueno, un poquitito de eso es el proyecto de la clase de hoy. Así que bueno, Jorge, ¿te parece que empiece? Ya son 49. Mientras tanto, antes de de que entren el resto, quería saber si alguno tiene alguna pregunta de comprensión, más que nada, de la clase anterior, que puede ser de cualquier tipo de pregunta, no se hagan problema, no hay preguntas tontas ni nada, así que si quieren alguna aclaración también, ¿no? ¿Todo bien? Bueno. Bueno, entonces vamos a ir al primer punto. El concepto de situación de trabajo lo vimos en la clase anterior y ahora solamente quiero repasar las grandes categorías. Ah, tengo que hacer con él. Ahí está. Bueno, vamos a ver el concepto de situación característica. A ver, esto es como un instrumento para nosotros, un concepto que lo utilizamos para em, categorizar las situaciones de trabajo y decir, bueno, en base a cuáles vamos a trabajar. Entonces, nosotros hacemos la selección de dos tipos de situaciones características, esto siendo como el modelo de análisis y las primeras familias de situaciones características van a ser las situaciones en las que tanto los resultados de producción como los efectos sobre la persona, sobre la salud, son negativos. Entonces, son situaciones características en las que se dan estos dos efectos y las situaciones características positivas, en las que realmente el operador logra hacer lo que tiene que hacer en cuanto a resultados y a un costo mínimo nulo en cuanto a el efecto nocivo sobre su salud. Sí, ¿alguien preguntó algo? ¿No? Bueno, entonces fíjense, primera tipología de situaciones, la actividad está caracterizada por la ausencia de regulación, o sea, no hay posibilidad de regular. ¿Qué querrá decir para ustedes regular? A ver si alguno se anima al concepto. ¿Qué puede ser? No puedo regular. No se puede adaptar No se puede adaptar a qué. a ciertas condiciones o situaciones o no se puede adaptar a la tarea que debe realizar. No,
no puede ajustar ciertas condiciones de la tarea que debe realizar. Está bien, muy bien, claro. El Puede ser que otro, no haya un equilibrio, que no encuentre eh, un equilibrio. que no encuentre la palabra equilibrio estaría más bien en el efecto sobre la persona, ¿eh? O sea, el equilibrio sería realmente el efecto en sí mismo, pero no puede hacer nada para llegar a un equilibrio, ¿eh? Y esto sucede cuando la tarea, que son los objetivos y los medios que le da la organización para poder alcanzar esos objetivos, no bastan para hacer frente a algo que está sucediendo que quizás es diferente de lo que se planeó, no está previsto o está previsto pero no en esa modalidad. O sea, cuando veíamos el otro día con los ejemplos de Philips, ¿se acuerdan que él hablaba de cuando había mucha gente haciendo cola en el McDonald's? De repente ese tipo de situación es un tipo de situación que no está prevista dentro de la planificación como para dar medios específicos para hacer frente a ese tipo de situación, ¿eh? No sé en qué medida en el McDonald's pasaba eso, pero es muy probable que pasara que hay toda una fraseología para cuando no hay mucha gente, pero cuando hay mucha gente, no sé, Philip, si te daban alguna propuesta, digamos, desde la organización formal, desde tu jefatura, digamos. Por ejemplo, si te decían, mira, si hay poca gente, hablas así. Y si hay mucha gente, hablas en la fórmula contraída de la fórmula así lexical, ¿no? De bienvenida. No sé si existía eso, por ejemplo, esa adaptación. No, no, creo que eso era algo personal. O sea, Por uno, eso. sí, pero no, no, no te daban ninguna Eso, normativa. ese algo personal es la actividad. Y la posibilidad de regular es, por ejemplo, si a vos te decían, tenés que decir una frase de cierta manera, hay algo de esa frase que es, no sé, cordialidad, por ejemplo, ¿no? Digamos, concretamente explicar que lo que querés es que hagan un pedido específico, ¿no? De los platos que hay ahí, etcétera. Bueno, si en algún momento no te dan a vos la ayuda como para saber qué hacer cuando tenés mucha gente y tenés, el tiempo no es extensible, ahí vas a tener que vos regular. Regular quiere decir adaptarte y empezar a encontrar nuevas soluciones, ¿eh? Eso es lo que vamos a ver hoy un poco, con el concepto, digamos, de actividad, visto desde un modelo que es el de Rasmussen. Se los voy a explicar, es muy simple y le va a servir a ustedes como base, como para entender un poco más lo que hay en la cabeza del trabajador. Entonces, cuando yo no puedo regular, empiezo a tener efectos negativos sobre la producción y sobre la salud, ¿eh? De alguna manera me voy a cansar al inicio, después de 5 o 10 minutos de sobrecarga de trabajo porque hay mucha gente haciendo cola. En el caso de Philips, voy a llegar, no sé, a una situación un poco más degradada. Cada vez lo rojo se va poniendo más intenso, digamos, conforme pasa el tiempo, ¿eh? Y va a venir el estrés y bueno, quizás la actividad va a modificarse. ¿Por qué? Porque llega un momento que no es solamente que no voy a utilizar la misma fraseología, voy a utilizar una más corta, pero además puede que hasta yo pierda mi como capacidad a atender gentilmente a la gente. Y ya ahí estoy afectando los resultados, porque si yo no atiendo bien a la gente, ahí se empieza a alterar mi capacidad a proveer un buen servicio de calidad, ¿no? Y también quizás hasta me retrase, no entregue la comida en los tiempos que me piden. Entonces ahí ustedes ven como esto de, hay como un ciclo, ¿no? Que es una secuencia. Yo acá les pongo una foto, que es que los resultados son en rojo, están en rojo y los efectos sobre la persona están en rojo, pero ustedes tienen que imaginarse que esto es como una película en la que cada acto, es como que se va metiendo el trabajador en una situación quizás más
negativa progresivamente, empezando en general por los efectos sobre la persona, ¿no? Lo negativo que aparece primero es esa sensación en el cuerpo de que hay algo que no va. Eh, por ejemplo, ¿qué puede ser lo primero que piensa un trabajador cuando ve que empieza a aumentar la cantidad de gente en la cola? Por ejemplo, Philips en el trabajo que hacía en el McDonald's. Tengo que Y que agilizar el tiempo. falta más personal, puede ser que está atendiendo solo o con poca gente. Sí, por ejemplo, puede pensar eso, pero lo primero que preocupa, ¿qué puede ser? No puede cumplir con la tarea Exacto, o sea encomendada. que ya se da cuenta antes de que empiece la acción, ya hay una preocupación, porque sabe que se va a complicar. Entonces ya empieza ese primer acto, él estando él mismo en características del operador, ahí él ya entra preocupado en la situación, porque lo primero que ve es ese objetivo que tiene que hacer medios, pero también ve el contexto concreto. En el objetivo va a estar incluida esta nueva situación, que es atender a la gente sabiendo que detrás de ese primer cliente hay 20. ¿Se entiende? Es así como se lee el concepto de situación en ese caso. Y a través del concepto de objetivo viene este gran objeto de estudio que es la variabilidad. Nosotros lo que hacemos es caracterizar la variabilidad ante la cual está expuesto el trabajador. El trabajador no hace siempre lo mismo. Y lo que pasa en las organizaciones muy frecuentemente es que esa variabilidad está muy subestimada. Entonces quiere decir que no se le dan los medios para hacer frente a lo que varía en el contexto. Entonces, eso es el primer tipo de causa de que justamente vamos a tener una tarea muy lejana, de alguna manera, de lo que es la actividad real de la persona. Cuando el contexto hace que hay sistemas, por ejemplo, en los que nadie pensó, por ejemplo, esta situación de atender con demasiadas personas en la fila de espera, ¿no? Pero sí, el sistema piensa una solución organizacional, que es que cuando vos tenés un problema, llamas al jefe y el jefe te manda gente para solucionarlo. Entonces, el sistema ahí no pensó en esa situación, pero sí pensó en una categoría general de situaciones que es una situación de sobrecarga. Entonces, quizás ahí la capacidad de regulación de Philip hubiese mejorado. Cuando no tiene esa ayuda del management, lo único que le queda es arreglársela sola como puede con sus propios recursos. Y ahí entramos en situación en rojo, negativa. Cuando el operador tiene la posibilidad de regular, regular significa adaptarse, como dijo Philip, también quiere decir crear reglas. Regular es eso, es crear nuevas respuestas, nuevas reglas a una situación difícil. Entonces fíjense que cuando en el caso anterior yo había puesto demasiadas características negativas. Fíjense, hay ciertas normas que tienen ciertas características. En el caso de Philip, él dijo que no estaba previsto en la normativa de cómo atender la situación de mucha gente en la cola. Entonces, él a través de la norma no tiene una ayuda, una respuesta para manejarse en esa situación. Pero yo había puesto, por ejemplo, acá cultura injusta. Cultura injusta es cuando un operador, un trabajador comete un error, la organización puede ser que se maneje dentro de lo que se llama una cultura justa o injusta. Si estás en una cultura justa, cualquier, digamos, error que cometas, la organización en algún momento te puede preguntar como para mejorar, ¿no? ¿Qué pasó? Y vos podés decir, bueno, mire, yo me fui de la norma de fraseología para atender al cliente.
¿no? Porque la verdad es que había mucha gente, yo no tengo colegas que me ayuden, no tengo tiempo y no puedo hacer toda la frase esta que me enseñaron en la formación, porque si no, no termino de atender a nadie. La cultura justa permite que uno explique eso sin que haya ninguna sanción al operador por haberse desviado de esa norma. ¿Se entiende? Si la organización permite ese desvío y permite que la persona explique por qué se desvió, la cultura es justa. Cuando la cultura es injusta, ¿qué puede pasar para ustedes? Por ejemplo, en el caso de Philip, en un caso de cultura injusta. No sé cuál sería el caso del McDonald's, pero después Philip nos va a decir. ¿Qué hubiese podido pasar? Si la cultura no es justa, ¿qué es lo que Philip no hubiese podido explicar jamás? Los medios que utilizó para la regulación. Por ejemplo, no hubiese ni podido haber evocado el hecho de que se desvió de la norma, de que trató de ajustarlo de alguna manera, de encontrar una solución. ¿Por qué? Porque eso hubiese tenido una consecuencia como cuál, por ejemplo. Hay No sistemas en sé, yo donde no al conozco desviar, nada de McDonald's, pero en contraposición, el empleado del mes supongo que será el que hace todo bien y nunca se equivoca. En contraposición, no habría, no habría tal premiación o descontaría la posibilidad de esa premiación. claro, Pues yo habría me como seguro. una sanción de alguna manera, ¿no? Entonces, fíjense que cuando un sistema em, castiga al que trata de regular de alguna manera, es aún peor la capacidad de regulación del operador. Cuando la hace, sabe que la está haciendo en contra del sistema y que si lo encuentran en esa situación va a ser sancionado. Así que el efecto negativo de esa actividad es aún peor en ese tipo de contexto. En contextos como el de la cultura justa, que yo les pongo después, de alguna manera la cultura justa plantea que hay como una discrecionalidad del operador para poder practicar un margen de maniobra, de alguna manera jugar y encontrar alguna solución y tener un margen de maniobra para hacer algo nuevo. ¿eh? Entonces, esto hace que ya de por sí las consecuencias sobre la salud, cuando el operador se tiene que desviar de la norma, son mucho menos negativas. Entonces, en esos casos, bueno, tenemos en general resultados mejores. En esto nos parecemos mucho a nuestros primos hermanos que son, ay, perdón que no estuve viendo los chats, perdonen, que estaban ahí contestando. Ay, qué divino. Mercedes está en la calle. Claro, un doble miedo, muy bueno, Mercedes, ídola. Claro, sí. Nos parecemos bastante en ese sentido a los ingenieros que em, practican la ingeniería de la resiliencia, se llama. Es una capacidad, ¿no?, de los materiales, pero que transpuesta hacia a nuestro mundo es un poco la ingeniería que se lleva bien con la ergonomía, ¿no? Porque al final tenemos ese modelo en común que es que si no toleramos un poco esa adaptación por parte del trabajador, estamos por un lado pretendiendo que el diseño y la planificación de la organización del trabajo, de las máquinas, de todo lo que se prevé para trabajar, es perfecto. No hay espacio para la imperfección. Se puede anticipar todo tipo de situación. Y eso los ingenieros de la ingeniería de la resiliencia lo han, gracias realmente es una buena evolución de la ingeniería en ese sentido,
han admitido que no son Dios, que no pueden prever todo y que, como decimos de la ergonomía, el operador, el trabajador, es quien finaliza el proceso de diseño de los artefactos. De alguna manera, hay quienes los inventan, los producen y los traen a la situación, ofrecen, ¿no? Esos artefactos que pueden ser, qué sé yo, la caja registradora del McDonald's, el sistema de informática que tiene el trabajador como Philips que tenía para hacer los pedidos. El artefacto también puede ser inmaterial, son las normas de fraseología que él tenía que utilizar, pero bueno, tienen ciertos límites. Quizás hay McDonald's en donde la fraseología se pudo adaptar a la cantidad de gente presente. En ese caso, sería mejor la situación. Pero igual, siempre hay algo que se puede escapar a la planificación. Y es en ese sentido que la ingeniería de la resiliencia y la ergonomía tienen un modelo completamente diferente para planificar, para organizar el trabajo, ¿no? Eso lo vamos a ver un poquito al final también. Entonces, ¿alguna pregunta con respecto a esto que vimos hasta ahora, que es un repaso, pero bueno, un poco indagando más en el concepto de actividad? ¿Todo bien? Sí, sí. Bueno, entonces, ahora vamos a entrar un poco en el concepto este de actividad. Les aclaro que hay muchísimos modelos y depende, como les dije al principio, un poco de la corriente, del enfoque del ergónomo, ¿eh? Esto no es algo, a ver, vamos a decirlo un poco como podrían ser teorías diferentes de la psicología, por ejemplo, si ustedes fueron a un psicólogo que es más bien psicoanalista y otro que es más de la psicología más cognitiva, como que los sistémicos, bueno, las diferentes corrientes, ¿no? Recurren a diferentes modelos. Entonces la actividad que nosotros vamos a analizar puede variar según el modelo de análisis que utilicemos y vamos a ver un poco qué tipo de variabilidad puede haber y vamos a entrar después en el tema de el análisis más cognitivo según el modelo de Rasmussen y vamos a ver un poquitito de Leplat también. Entonces, al final es esto, ¿no? Nosotros tenemos situaciones como la del dibujo. Tenemos que analizar. ¿Ustedes qué ven ahí en el dibujo? ¿Quién es, para empezar, el operador? El operador sería la persona que está como metida dentro de la máquina. Sí. ¿Y qué estatuto tiene para ustedes? Empleado. Operario, ¿Empleado? mecánico. ¿Mecánico? Aparentemente está vestido con un overol. Sí. Entonces podría ser como el agente, digamos, de mantenimiento de la máquina, ¿no? En una empresa que prevé eso, mecánico, como dicen ahí Juana y Philips, pero también podría ser quién. Un operario también puede ser. Muy bien, un operario, Matías. Bueno, entonces, si es un mecánico, esto que estamos observando y la actividad que realiza el mecánico va a ser una. Y si este es un operario, la actividad va a ser otra y sobre todo el contexto en el cual realiza la actividad va a ser otra. Entonces esto es una imagen linda para que ustedes entiendan que al final el concepto de actividad es el resultado, ¿no? Se lo puede alimentar a través de primero la observación, pero después yo con la observación no puedo terminar de explicar qué puede ser la actividad, ¿eh? Tengo que ir más allá, tengo que
hablar con la persona, tengo que entender en qué contexto está, quién es en esa organización, para empezar. Pero entonces, las primeras preguntas que nos guían para entender la actividad es cómo lo hace, qué lo motiva a hacerlo así. Eso es un poco la respuesta que vemos a la tarea, como vimos antes, que son los condicionantes externos. Los condicionantes no son solo la tarea. ¿Cuál es el otro condicionante de la actividad que vimos según el sistema de situación de trabajo que vimos en los cuadros anteriores? ¿De qué depende la actividad en el cuadrito anterior que vimos? Se los paso para atrás. ¿De qué depende? Las condiciones internas, esas, las características físicas, Ujú. Y como primer elemento básico, el cómo lo hace, depende de Las qué. externas también. Exactamente, de esas dos al mismo tiempo. Después fíjense que hay flechas que retroalimentan desde los resultados y desde los efectos a la actividad. Esto quiere decir que la actividad también cambia en función de qué resultados se obtienen y de qué efectos implica para la persona realizarla de tal manera. O sea que al final la actividad depende de estos 4 elementos, las condiciones externas, las internas, los resultados y los efectos. Porque esto es importante para entender. Esta persona puede estar en esa situación metida dentro de un sistema mecánico. Por diferentes motivos puede ser diferente su perfil. O sea, pueden haber miles de situaciones que se puedan desprender de esta imagen, que se puedan describir a partir de una imagen así. Y la actividad puede ser consecuencia de no solo los determinantes externos y internos, sino de las consecuencias de la actividad. De alguna manera, el tiempo que este hombre pase adentro de un sistema así, en esta postura que a priori no es muy cómoda, va a depender de también cuándo llega su estado de fatiga. ¿Se entiende? Entonces su actividad va también modificarse en función de eso. Antes de lesionarse, va a ser quizás regular en función de esa fatiga que va sintiendo o de sus resultados. Por ejemplo, muy fácilmente se puede explicar que cambie de postura porque no logra acceder a la pieza, no sé cómo se llaman estas piezas que están ahí adentro, serían engranajes. engranajes, ¿no? Sí. Entonces, depende de lo que él esté buscando hacer, también su actividad va a cambiar, si lo logra o no. ¿Tá? Entonces, bueno, ese es un poco el enigma que nosotros vamos a ir intentando descifrar. Y para entender, por ejemplo, las patologías, de repente uno va a focalizar en ciertas situaciones en función de la patología que uno quiere explicar. Yo cuando hago así con el mouse, ustedes no ven, ¿no? Yo estoy moviendo el mouse a nivel de la cintura, ahí no ven lo que es el movimiento de, digamos, de la flechita de mi mouse. ¿No? ¿No lo ven? No, No, ok. no se ve. Ahora no sé. Bueno, entonces, fíjense, nosotros esta actividad la podemos como desglosar o analizar desde diferentes lógicas, que son la biológica, la psicológica, que en psicológica ponemos la cognitiva y la subjetiva. Es decir, de alguna manera tenemos modelos cognitivos para entender esa actividad, pero también podríamos llegar a combinar
esa comprensión que tenemos desde lo cognitivo con la subjetividad del trabajador, o sea, de alguna manera que él, con lo que siente, con cómo él percibe, autopercibe lo que él vive, podamos tener un elemento suplementario para entender esta dimensión de la actividad psicológica. Y social querría decir que de alguna manera hay como diferentes lógicas, ¿no? que atraviesan la actividad potencialmente, y hay una que es la social. Es como que hay una motivación de fondo de la manera de hacer las cosas que quizás también tenga que ver con el hecho de que el trabajador pertenece a un grupo o a varios grupos sociales. Esto solo para darles una imagen sería, yo la actividad que analizo, en vez de ser esto que yo veo aquí, es entender el hecho de que el trabajador finaliza antes de tiempo, digamos, antes del horario normal, su trabajo adelanta la producción. Entonces yo tengo que poder entender esa lógica, de dónde viene. Y varias veces la lógica viene del hecho de que el trabajador es miembro de grupos sociales, sobre todo qué puede pasar, por ejemplo, si el trabajador adelanta la producción. ¿Por qué puede llegar a ser? A ver si Phillips, que trabajó en contextos así de trabajador, así de operador, vamos a decir, no sé si en el McDonald's, pero en algún otro lado, alguno de ustedes que haya trabajado en puestos así más de operario o de prestación de servicios que no sea de médico, ¿no? O incluso de médico, ¿por qué no? También puede haber una regulación del médico que implique una lógica social. Me dice Mercedes que puedo utilizar un puntero. No sé dónde estará el puntero. Entonces, nadie se le ocurre esta cuestión de dimensión social, ¿cuál puede ser? O sea, de alguna manera la gente hace cosas por diferentes motivos. Eso es en lenguaje simple. Motivo biológico, o sea, tanto para explicar por qué es posible hacer ciertas cosas, es porque la persona es alta, imagínense, y llega a, a un estante porque es alta sin utilizar una silla. Biológica para el más pequeñito hace lo mismo, pero se sube una silla, un andamio, y ¿por qué? Porque es más peticito y el puesto no fue pensado para una persona con su estatura. Esa es la dimensión biológica. La psicológica es, bueno, ¿qué está realmente pensando? ¿Qué quiere hacer? ¿Eh? ¿Qué decide? ¿Cómo comprende lo que está sucediendo? Y por ende hace las cosas en función de esa dimensión que es la cognitiva. Después la subjetiva es qué le duele, qué lo sensibiliza, qué lo afecta en eso que está haciendo. Por eso lo hace de otra manera, quizás, porque si lo hiciera de esa manera prescripta, no podría hacerlo. Y después la social, ¿cuál puede ser? A ver si se les ocurre. Con la guía esta de que el trabajador es miembro de un grupo social o de grupos sociales. No se les ocurre. Bueno, les doy un ejemplo. Les dije adelantar la producción. Adelantar la producción no está admitido ni permitido en muchas industrias de la automotriz, por ejemplo. Y sin embargo, muchas veces uno ve que la producción se termina, no sé, yo vi hasta 3 horas antes de lo previsto. ¿Qué pasa? ¿Se puede ir la gente a su casa? No. ¿Por qué lo hacen? Esa es la respuesta en lo social. Uno encuentra la respuesta en la cuestión social. Quiere decir que, por ejemplo,
En algunas empresas no existe tiempo para encontrarse con los compañeros, para hablar, para hablar de cómo mejorar las condiciones de trabajo, hablar de sindicalismo, de lo que sea. Ese tiempo que se adelanta tiene una función psicológica subjetiva, que es le gané al ingeniero. Lo estoy haciendo más rápido de lo que él pensó. Pero también yo tengo una ventaja, que es que puedo hablar con mis compañeros, me puedo tomar un mate y hago lo que quiero en ese momento, pero esencialmente comparto, cosa que la organización formal del trabajo no previó. ¿Se entiende esto? Entonces yo como analista, yo tengo que poder contemplar un poco de dónde viene la lógica central de la actividad que estoy viendo. Hay veces que son actividades un poco que son difíciles de objetivar, o sea, el trabajador no siempre, o sea, si bien se dice, ¿no?, que es el que más conoce el trabajo, hay como una dimensión enigmática que es la que tenemos que empezar a descifrar o solos primero y después con el trabajador, ¿no? Obviamente que eso se trata de co-construir ese análisis con el trabajador, pero no es evidente, no es lo primero que sale, no es la primera explicación que va a dar el trabajador. ¿Bien? Ahí, ahora vamos a ver por qué. Entonces, como hay diferentes modelos de la actividad que pueden recorrer esas diferentes dimensiones. Nosotros vamos a ver un poco, en este caso, el modelo de, bueno, hablamos de la regulación de Esperandio, que en realidad es esta cuestión de la adaptación, pero lo vamos a ver incluido en una de las categorías de Rasmussen. Así yo les voy a presentar directamente Rasmussen para que vean esta modelización simple, pero sepan que hay como diferentes formas de describir, ¿no? Antes de pasar a Rasmussen, les voy a, por ejemplo, la evolución de las prácticas eventos de Gibson, no la vamos a ver, pero se las menciono solamente. Y después las transformaciones a partir de la tarea de Leplat, que son, es bastante simple de entender, así que un poco se los voy a compartir rápidamente. Lo que necesitamos entender es qué ocurre por dentro, cómo la persona construye su camino, su respuesta al conjunto de los condicionantes externos e internos. Entonces nosotros no conocemos de antemano todos los condicionantes del comportamiento de la persona, se identifican a través de la comprensión de la actividad. Entonces al final esto es un concepto que surge de la coproducción entre el analista y el trabajador. O sea, nosotros al final, sin el trabajador, no podemos hacer nuestro trabajo. Y el trabajador, con el aporte del ergónomo, también logra como ordenar un poco más eso que percibe, que siente, que vive y que no siempre es fácil de explicar. Ordenarlo para poder transmitirlo y poder que esa transmisión sirva para la transformación. Entonces, la actividad de regulación, como regulación, la inventó, la descubrió o la modelizó Sperandio, que es un profesor que tuvimos todos nosotros en Francia, trabajando con los controladores de tránsito aéreo. Y lo que él vio es que en realidad la carga de trabajo no tenía una evolución así como progresiva en función de la cantidad de aviones que había en el aire, en el cielo, digamos. Y es como que él vio que había como estadios de carga, ¿no? Y ¿qué es lo que hacía que esa carga no fuera como lineal, ¿no? En función del aumento de la cantidad de aviones, es que puso en evidencia el concepto de regulación. Vio que en función de las diferentes gradientes, digamos, de presencia de aviones en el aire, el trabajador cambiaba de técnica, cambiaba de estrategia operativa. Y eso es un tipo de forma de hablar de la regulación, ¿no? Antes hablamos de adaptación, bueno, cambio de estrategia operativa. Entonces, de alguna manera hay
en esta actividad de trabajo una capacidad de regulación de lo que es la carga de trabajo. Esto es lo que él inventó y propuso y planteó. Había modelos que se utilizaban en la época que Sperandieu hizo su tesis y que hizo su investigación sobre el control de tránsito aéreo, que decían todo lo contrario, ¿no? Que cuanto más intensidad de tránsito aéreo había, mayor era la carga de trabajo. Y él mostró que no. De alguna manera hay una capacidad inteligente del trabajador, de la actividad, que regula y permite que el sistema sea, como dijo, no me acuerdo quién de la clase, que siga en equilibrio el sistema. Entonces vamos a ver algunos modelitos más antes de llegar al de Rasmussen. Creo que les tengo previsto el de Leplat. Sí, esto es una especie de caricatura, ¿no? Por supuesto, que no ocurre así en la realidad, pero bueno, es una caricatura que es que de alguna manera hay situaciones imprevistas que emergen, ¿no? Sobre todo cuando hay mucha informática de por medio. En este caso sería justo en el momento del aterrizaje el piloto que tiene que introducir su contraseña y registrarse de nuevo en el sistema. Justo, imagínense, quedan pocos segundos para tocar el piso. Entonces, este tipo de situación son situaciones anormales, en el que hay un evento en lo que es la herramienta misma del piloto y que genera justamente miedo, o sea, de alguna manera una situación en rojo como teníamos antes, ¿no? Los eventos vienen no solo de las herramientas materiales, sino también de el colectivo o los trabajadores con los cuales se trabaja, ¿no? Otras personas, o sea, las personas tampoco son perfectas y también pueden cometer errores. Y bueno, en este caso sería una caricatura en la que la torre de control le dice que tiene que seguir derecho y bueno, él sabe que tiene que evitar la montaña, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos analizar esta actividad según Leplat, que es el mismo creador de la situación de trabajo, el modelo de situación de trabajo que vimos? Fíjense que hay como una cronología, ¿no? De arriba para abajo. El diseñador piensa la tarea a realizar de una cierta manera, el organizador, el gerente, el manager la baja a una metodología, un procedimiento, que es la tarea prescripta, y la actividad del operador empieza en la primera etapa, que es interpretar cuál es la tarea prescripta. Hay una actividad cognitiva que consiste en decir, a ver, ¿qué me están pidiendo? Entonces, llego a través de un razonamiento o de una actividad más o menos consciente a una solución de, bueno, lo que me están pidiendo es esto. Después yo, como trabajador, como operador, tengo que redefinir. ¿Por qué? Porque lo que está pasando muchas veces es esto que vemos acá en esta caricatura. Si mi tarea prescripta es seguir derecho, me doy contra la montaña. La tarea redefinida es decidir que mi tarea, en vez de seguir derecho, es evitar la montaña y seguir la curvita. ¿Se entiende esto que estoy diciendo? Tercera etapa, actualizada. Actualizada es lo mismo que redefinida, pero en un tiempo posterior. Ocurre otro evento y yo tengo que actualizarla. Tengo que sistemáticamente estar atento porque en realidad eso que me pidieron por X motivo lo tengo que adaptar. Y al final de este proceso está la tarea realizada o efectiva. Entonces, de alguna manera, ustedes fíjense que cuando uno tiene una mirada sobre esa actividad externa al operador, es la tarea realizada para el analista, y la tarea realizada para el agente, son miradas que pueden diferir. Si uno se pone desde una mirada
ergonómica, vamos a decir, ¿a ustedes qué les parece? ¿Que la mirada va a estar alejada o cerca de la realizada para el agente? Si uno es ergónomo, ¿qué es lo que tiene que tratar de hacer? Y que sea lo más parecible a la realizada de la gente. Exactamente. En todo caso, entender la lógica de la gente, ¿está? Si uno se pone en otro plano, no entiende nada de lo que ocurrió, porque lo que ocurrió le ocurrió a la gente. Entonces, el agente es el que nosotros tenemos que tratar de comprender, ¿eh? Igualmente siempre hay una diferencia, porque justamente, por ejemplo, el agente puede decirte, yo hice así, y nosotros decimos, no, hiciste asá. Yo, por ejemplo, hice observaciones en vuelos y el operador piloto no se dio cuenta de que había cometido errores, por ejemplo, porque no tiene la presencia de espíritu en ese momento para estar viviendo la situación y al mismo tiempo identificando si se está equivocando o no. ¿Se entiende? Entonces, esa diferencia sí que es importante cuando uno interviene para tratar de evitar los errores, ¿tá? También puede ser esta diferencia, se puede visualizar en, por ejemplo, el operador te puede decir, no, yo nunca estoy agachado en una forma incómoda, ¿eh? Porque pasa por esa fase muy rápido, o porque no le cuesta, porque está entrenado y tiene una musculatura que hace que en el fondo esa etapa no la registra, ¿tá? Entonces, esto es importante para tenerlo en cuenta a nivel metodológico. ¿Por qué? Porque siempre nosotros tenemos como esa pequeña diferencia entre la mirada del analista y de la gente. Entonces, ahora vamos a ver un poco el modelo de Rasmussen. Fíjense que ya ven que hay como 3 niveles, ¿eh? Y si bien es un modelo simple, para comprender esto, bueno, Rasmussen era un ingeniero, falleció hace muy poco tiempo. Y era de la escuela, digamos, de la misma generación que Leplat, ¿ah? Que Leplat falleció ahora hace unos meses con 101 años. Es gente que desde diferentes áreas del conocimiento, él desde la ingeniería y Leplat desde la psicología y luego la ergonomía, llegaron a las mismas conclusiones. Al final, la actividad humana la miraron desde diferentes disciplinas, pero observaron los mismos fenómenos. Entonces, fíjense que tenemos un modelo cognitivo generado por un ingeniero, ¿eh? Y eso es porque, bueno, pasó por situaciones de intervención en las cuales le fue necesario entender cómo es la lógica cognitiva de los trabajadores. Bueno, esto es un poco la definición de modelo, que es una estructura abstracta genérica cuya aplicación a un contexto particular permite construir una representación de los comportamientos de operadores en una situación de trabajo y actuar sobre esa situación. O sea, de alguna manera nosotros tenemos modelos que son, que permiten comprender, pero para actuar. Entonces, ¿qué pasa? Rasmussen lo que dijo es, nosotros necesitamos actuar en cualquier situación. Necesitamos un modelo, una representación de los comportamientos que nos permita entender qué es lo que pasa en sus mentes, cualquiera sea la situación. Es un modelo en ese sentido muy práctico, porque fíjense que es independiente del contexto. Es cognitivo, quiere decir que nos va a permitir entender cómo de alguna manera razonan las personas, cualquiera sea el contexto. Lo podemos aplicar a diferentes contextos de análisis, ¿eh? Y lo que explica son los diferentes mecanismos cognitivos implicados en la actividad. Una función también de este modelo es explicar el mecanismo de los errores. O sea, de alguna manera él se las arregla para tener un modelo que es un poco un modelo en espejo con el modelo del mecanismo de los errores. Y parte de esta distinción tripartita del funcionamiento mental. Entonces tenemos un primer nivel
¿Qué es el comportamiento basado en las habilidades? Es un poco eso que hacemos de forma automática que no requiere toma de conciencia y que hace que estamos en un contexto en el que hay una cierta información que la observamos y que activa en forma casi automática la ejecución de la acción. ¿eh? Esto, si uno está en un caso, por ejemplo, en el que es, digamos, en el que se conduce en un auto, ¿a ustedes esto a qué les hace pensar? Respuesta en automático. Imagínense cuando conducen. ¿Qué podría ser? Las señalizaciones de la calle, digamos, de ¿Bien? Entonces sería, por ejemplo, la señalización, ¿cuál? un semáforo, un cartel de padre. Semáforo. Entonces, el semáforo, ¿qué pasa en automático? ¿Cuál es la dimensión automática de la actividad? La representación que tenemos nosotros de que ante una luz de cierto color tenemos que tomar alguna conducta específica. Claro, pero esa ahí sería como o sea, uno no pasa por ese razonamiento al actuar. Uno ve el semáforo y ¿qué es lo que hace? Frenar de Frena. golpe. Exacto. Y no está Prestar pensando, atención. Prestar digamos que atención al semáforo. puede ser más o menos, digamos, descrito con más o menos consciente. Uno puede ver el semáforo, pero el hecho de frenar cuando uno ve el semáforo es automático. ¿Se entiende? Es como una conducta que se incorporó y que no requiere que uno active la conciencia como para que se ejecute esa respuesta de frenado. ¿Se entiende? Entonces, esto es un cierto nivel. Se dice basado en habilidades porque hay como una automatización de una respuesta psicomotriz. ¿eh? Eso es la habilidad, esa respuesta psicomotriz que ya está almacenada en nuestro cuerpo. ¿eh? Es, por ejemplo, cuando ustedes aprendieron cuando eran chicos a hacer un moño, y ahora hacen un moño y no piensan, voy a pasar parte de las, no sé, de una cuerda, lo que sea, con lo que es en un moño, ¿no? Una cinta. No están pensando, yo voy a pasar por acá y después por acá. No, lo hacen. Y eso es automático, ¿está? Entonces, este es uno de los niveles de la actividad humana y los trabajadores, digamos que, no sé si lo voy a explicar hoy, pero piensen que la mayor parte de las actividades se hacen en automático. Sobre todo, ¿quiénes? ¿A ustedes les parece? ¿Qué categoría de trabajador automatiza mucho más las actividades que cuál otra? Si hubiese que dividirlos en dos equipos. ¿Qué hace falta para automatizar actividades? Repetir siempre la misma actividad sería un operario. Sí, Silvana, muy bien. Hace falta repetir. Entonces, si hace falta repetir, ¿qué hizo falta? Previamente aprender. Aprender, o sea, en la repetición se aprendió, pero ¿qué es lo que permitió eso? ¿Qué condición básica se tiene que cumplir para que eso se instale? Hacer siempre la misma actividad. El Durante, medio de trabajo, el medio de durante- trabajo que sea una industria, porque por ahí, si el medio donde el trabajador está inserto no es de la industria de automotriz o otra industria que repita trabajo, no va a realizar la misma actividad, se va a desempeñar de otra forma la persona. Que sea durante El tiempo. el tiempo, muy bien.
Está bien, Silvana, no sé quién decía lo del recién, lo de si viene de otra empresa, ¿eh? Pero claro, si uno, es como que hace falta estabilizar el contexto, ¿no? Pero estabilizarlo durante un tiempo. Entonces, si yo tendría, hay dos categorías de trabajadores en función de esto. Hay uno que esto lo tiene muy incorporado y otro que no. ¿Cuál les parece que puede ser el que tiene muy incorporado? ¿No se les ocurre? Tengo que categorizar a los trabajadores en dos categorías. Imagínense el conductor. ¿Qué conductor tiene más incorporadas las respuestas automáticas? No sé, los conductores de transporte público, que O de siempre hacen lo tren, mismo, tienen el los mismo conductores, recorrido. Mm. o los conductores de maquinaria de tren, por ejemplo, me parece más. No depende del sector la respuesta. Los de mayor antigüedad. Muy bien, Gisela. O sea, los más expertos. ¿Mm? Entonces, el experto es el que pasó, incorporó y ya lo hace de taquito. Ojo, de taquito puede ser fuente de error también, porque hacer de taquito las cosas sin pensar también trae consecuencias. Por eso es que Rasmussen hizo esta categorización. Para nuestra cuestión del cuerpo, de lo biológico, la actividad cuando es desarrollada en forma automática, ¿qué problema puede estar planteando para el trabajador? Nosotros vamos a ver, entender de dónde vienen algunas de las enfermedades profesionales. Por ejemplo, una tendinitis en codo, en hombro o muñeca, lo que sea. Pero yo tengo que empezar a entender de dónde viene, cómo se pudo instalar esa lesión en un trabajador que está en una situación de trabajo. Entonces, de repente, yo estoy analizando y veo que hay actividades que están automatizadas. Las hace sin pensar. ¿Qué puede traer eso de hacer sin pensar? Tal vez digamos que ella, o la persona, el trabajador, aprendió, digamos, a hacer ese trabajo en una mala postura y ya de ahí en más tal vez lo hace inconscientemente, tal vez estando parado o sentado y lo hace de mala manera y ya lo aprendió de esa manera. Sí, tal cual, perfecto. Entonces, claro, es la toma de conciencia, ¿no? Por ejemplo, todos nosotros utilizamos teléfonos celulares, ¿no? Y ya automatizamos muchísimas de las actividades del uso del celular. Y en algún momento aparece la lesión. En algún momento aparece la lesión. Pero, ¿qué es lo que hizo que en el fondo no tomemos conciencia? Es que son actividades automáticas. Entonces, segundo nivel es el comportamiento basado en reglas. De alguna manera, hay algo en el contexto que hace que uno como trabajador salga de ese nivel automático y diga, ah, capté una señal, capté algo que difiere, que sale de lo que es esta rutina en la que estoy todo el tiempo y que me hace evadirme, me hace pensar al mismo tiempo que trabajo, pienso en lo que hice ayer.
Yo puedo conducir, ¿no? Pensando mil cosas, y no estoy todo el tiempo atenta a todo lo que está pasando cuando conduzco. Estoy pensando que lo que tengo que hacer mañana, lo que hice ayer, lo que tengo que hacer dentro de un rato. Pero de golpe aparece una señal que yo identifico que estoy en una situación nueva, diferente. Y ahí es donde es como si despertara un poco, no despertara, porque cuando estoy en automatizado estoy despierto desde el punto de vista de la vigilia, pero de golpe tomo conciencia que estoy en una situación en la que tengo que, de alguna manera, actuar. Y el comportamiento basado en reglas es aquel que, cuando el trabajador identifica en qué situación está, ocurre algo que es una asociación entre en qué situación está el estado en el que digamos, por ejemplo, el objeto de la acción, o si lo traemos al ejemplo de un conductor, sería la luz amarilla, digamos. Normalmente aplico el procedimiento y ¿qué tengo que hacer con luz amarilla? Silencio absoluto de la población argentina. Frenar. Frenar, Bien, ¿no? detener la marcha, claro, claro. Tengo que frenar. Yo sé que tengo un changüí, ¿no? De tiempito. ¿Y qué hacen algunos? Todo lo contrario, aceleran. Aceleran. Exacto. Entonces, fíjense, ¿qué pasó? Cuando yo estoy basado en reglas y freno, ahí aplico procedimiento, y si acelero, no estoy aplicando procedimiento, así que estoy en otra situación, ¿está? Vamos a ver la otra. Perdón, les termino de explicar. Entonces, en esta situación lo que ocurre es que hay una regla que yo conozco, que la tengo almacenada en mi cerebro, digamos, de alguna manera, en mi registro como una especie de librería de reglas, y yo sé, bueno, estoy en esta situación, para hacer frente a esta situación, aplico tal procedimiento y ejecuto. ¿Tá? Es como una situación en la que ya el problema al que tengo que hacer frente ya está descrito, no es un enigma. Y aplico la solución, que está ya pensada por el sistema, ya hay respuestas. Después el otro comportamiento es el basado en conocimientos. Perdón, me comí una S ahí. Entonces, ¿qué pasa? Yo lo que recibo es otra información, es un símbolo, no es una señal. La señal es algo como que ya entra dentro de todo lo que está clasificado en las normas. Esto es un símbolo, es algo nuevo, es algo que yo le doy una interpretación. De alguna manera, tengo que encontrar la solución al problema y el problema no está identificado. ¿Tá? Entonces yo tengo que identificar la situación en la que estoy. Tengo que ver si estoy en una situación conocida, llego a la conclusión de que no. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a evaluar cuál es la tarea que yo tengo que realizar. Tengo que construir una respuesta. Entonces, construyo una respuesta, aplico el procedimiento, ejecuto, porque de alguna manera la respuesta va a ser una forma de hacer las cosas. Por eso digo procedimiento. Pero ¿qué pasa? Si no funciona, tengo que volver a empezar. Entonces lo que voy a hacer es como una especie de círculo, ¿no? Voy a volver a identificar la situación hasta que la invoque, digamos, de alguna manera, que logre resolver el problema. Entonces, por ejemplo, ¿esto qué pasa? Esto es, la metáfora de la ruta sería, a ver, yo me acuerdo que
en Buenos Aires cuando empezaron a cambiar las calles, ¿no? En la 9 de julio, todo ese cambio que hubo en la forma de circular, ¿no? Yo me acuerdo antes llegaba a la avenida Corrientes, giraba a la izquierda, ningún problema. Después era como que ya no sabía más si había que ponerse a la derecha, a la izquierda, cuándo tengo que ponerme más a la izquierda, todo un lío. Entonces cada vez que quería doblar a la izquierda en la 9 de julio, para mí era un problema. Era un problema a resolver. Entonces, bueno, no puedo aplicar una regla simple en ese caso. ¿Por qué? Porque hay como una especie de ambigüedad, ¿no? No está todo muy bien señalizado. Después yo ya vuelvo a la 9 de julio y los expertos en la 9 de julio actualmente ya no se hacen ningún problema. Están totalmente automatizados y siguen el camino. Eso pasa mucho cuando venimos con turistas en Buenos Aires que te dicen, pero está súper mal señalizado. Nosotros que estamos acostumbrados a circular hace años en esas autopistas que no están tan bien señalizadas, no nos damos cuenta. Pero la gente que sigue la señalización no tiene las respuestas en la señalización. Entonces está cada uno de los que conducen en situaciones diferentes cognitivamente de más o menos automatización de las respuestas. Entonces, esto es algo que ustedes, si bien no lo van a utilizar enseguida, pero sí que les puede servir, porque cada una de estas versiones, digamos, de lo que es la actividad, es la que encontramos en este cuadrito central. ¿Mm? En algunas situaciones la actividad de trabajo se va a poder describir como una actividad automática, una actividad basada en reglas o una actividad basada en conocimientos. Fíjense que es increíble que se llame basada en conocimientos cuando en realidad el operador no tiene un conocimiento ya ahí listo como para aplicar, ¿eh? Pero lo que hace el trabajador es hacer ensayo-error. Ejecuta de alguna manera, el resultado es positivo, ya está. Si el resultado es negativo, vuelve con la flechita verde que tienen ahí, retroalimenta y acá se genera como un círculo hasta que el resultado sea positivo. ¿Mm? ¿Cómo se lee esto en el esquema de 5 cuadros? Es así. A ver, ¿cómo se puede interpretar cuando la persona se pasa el semáforo en rojo en amarillo? ¿En qué situación está el conductor? Bueno, Jorge, no te preocupes, beso. Está en situación de infractor. Infractor. Cognitivamente, ¿en qué situación está? ¿Cuál de los niveles de Rasmussen está? ¿Basado en habilidades, en reglas o en conocimientos? En reglas. No, yo creo que en conocimiento. Sí, también. Habilidades. O sea, ¿la regla cuál sería? Sería, veo la luz amarilla, ¿qué hago? Tiene que frenar. Voy frenando, ¿no? Voy frenando hasta que llego a pararme. O sea, en ese espacio entre el amarillo y el rojo, yo tengo que frenar igual. Bueno, entonces, ¿él tiene alguna duda de en qué situación está cuando pasa a pesar de estar en amarillo? No, en teoría conoce perfectamente, si conoce perfectamente las reglas, sabe que no puede cruzar. Muy bien, ¿quién habló? Carlos. Carlos. Entonces, Carlos dijo algo muy importante, es sí. Él empezó diciendo sí. Sí, pa, 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 pa. Entonces, sí es situación. Es, sí, conoce las reglas, ¿cómo sería? Sería esta situación.
Características del operario, del trabajador. Si es una persona que conoce las reglas, su actividad es una actividad basada en reglas de alguna manera porque conoce la regla. Pero, ¿cuál es el problema que resolvió él al no cumplir esa regla? ¿Cuál es la lógica que sigue él? Sí conoce la regla. Se arriesgó a introducir una variable arriesgándose al resultado, a transgredir esa regla y eso. Claro, él de alguna manera transgrede esa regla. El concepto de transgresión es exterior al operador. El operador no transgrede forzosamente o quizás tiene esa conciencia de que está transgrediendo, pero a los fines de entender la actividad no es tan útil el concepto de transgredir. Transgredir sirve como para entender después, por ejemplo, si hay que, digamos, aplicar una sanción, una multa, lo que sea, ¿no? O en cuanto digamos, la mirada jurídica, si hay un accidente, si transgredió o no, la justicia de repente analiza de una forma diferente la consecuencia, ¿no? La sanción que se le impone. Una cosa es que no se haya dado cuenta, otra cosa es que transgreda a propósito. Pero en cuanto a la actividad misma, ahí él lo que está haciendo es, ¿qué está favoreciendo si no respeta esa regla? Puede ser que sea algo sobre los efectos sobre la persona, sobre la carga, no de trabajo, porque ahí de última está en la calle, pero sobre su persona, un accidente, que va a tener una lesión. Pero si él viola esa regla, que es que cuando está en amarillo, yo en vez de frenar, acelero, ¿por qué razón puede estar haciendo eso? Esa es la pregunta. Sí, porque está apurado, pues llega tarde a algún lugar. Está apurado y llega tarde a algún lugar. Entonces, a ver, ojo que esto no quiere decir que esto sea la lógica de esa persona en ese momento. Lo que tienen que entender con esto es que ese es un poco lo que está en juego en el análisis de la actividad, entender la lógica que tuvo el trabajador en ese momento, ¿tá? Y la categoría en la que está va a depender mucho, o sea, una cosa es que él sepa cuál es la regla y uno infiera que en realidad él está basado en reglas, pero viola esa regla. Otra cosa es entenderlo como basado en conocimientos. Él tiene otro problema. Si yo respeto la regla, pierdo tiempo y no llego al lugar. Entonces, él en ese caso solamente en el que él hace ese razonamiento, él estaría en una situación basada en conocimientos. O sea, de alguna manera, él identifica la situación y redefine la tarea y dice, yo no voy a cumplir con esa regla, voy a hacer otra cosa que es acelerar. ¿Por qué? Primero, porque puedo, porque tengo tiempo de, entre el amarillo y el rojo, de alguna manera está tolerado. Digamos, una cosa es que me sugieran que frene, pero en realidad está tolerado. Yo puedo muy perfectamente estar en la situación en la que estoy como muy cerquita del tiempo en el que va a cambiar al rojo y puedo decir si alguien me para que no me dio tiempo a frenar. Puede haber como muchas explicaciones, ¿está? Entonces, eso es un poco lo que está en juego con este tipo de modelos, saber cuál es la situación cognitiva en la que está la persona, cómo se va a describir concretamente la actividad, ¿eh? Entonces, esto a nosotros nos permite tener diferentes
recursos de alguna manera, ¿no? Cognitivos para nuestra capacidad de análisis, ¿no? De alguna manera es un modelo muy práctico porque nos permite identificar, a ver, a grandes rasgos, qué es lo que pudo haberle pasado por dentro, ¿no? A ese trabajador. Una cosa que sí tienen que saber es que esto no es así como eh, simple, digamos. Hay al mismo tiempo en la actividad humana pueden haber diferentes niveles de comportamientos, digamos. Mientras que se hace como una acción, eh, por ejemplo, reparación de la máquina que vimos al principio, este personaje metido adentro de ese mecanismo de reparando algo, pueden haber estos 3 niveles de actividad, pueden estar ocurriendo al mismo tiempo. ¿Eh? O sea que la actividad no es como... es compleja, digamos. De alguna manera uno puede llegar a tener que describir en una misma situación diferentes niveles de la actividad, ¿no? Y ya, en principio, distribuirse un poco entre lo cognitivo y lo físico es como una necesidad importante como para entender lo que está pasando, pero dentro de lo cognitivo puede estar cohabitando, digamos, una actividad basada en conocimientos, en reglas y en habilidades. Por ejemplo, cuando uno conduce y está en una situación en la que tiene que decidir qué hacer, como les comentaba en la 9 de julio, cuando llega uno hacia el cruce con Corrientes, hay parte de esa actividad en el giro hacia la izquierda que es automática. Yo sigo conduciendo el auto y no pienso si estoy apretando con el pie el embriague, por ejemplo. Todo eso es automático, pero hay otras partes que digamos, de la actividad que estoy realizando que es más consciente y que es basada en reglas e incluso al mismo tiempo basada en conocimientos, ¿no? Por ejemplo, hay reglas como si me mantengo en un carril o cambio, ¿no? Entonces, ahí puede haber como un nivel muy sutil entre lo consciente y lo inconsciente, pero en general, bueno, es ahí donde uno toma más conciencia de lo que está haciendo y cambia de carril si no viene nadie. Entonces, eso ya implica estar mirando por el retrovisor. Hay cosas que son muy automáticas, pero hay parte de esas actividades que son más conscientes, ¿eh? Bueno, si quieren, paramos 5 minutos. ¿Hasta qué hora tenemos, Luciana? ¿Media hora más? ¿O cómo sería el tiempo que me queda? Sí, Mira, doctora, 8:30. claro, es hasta las 20:30 aproximadamente. Bueno, entonces vamos a seguir porque tengo miedo de no llegar. Vamos a tratar de, si tienen alguna pregunta hasta acá, me dicen, porque podemos repasar. Y si no, yo ahora lo que haría es un poco esta última parte que es introducir un poco a las... Sí, Betina, no te preocupes. Introducir un poco las metodologías, pero a grandes rasgos algunas características, ¿está? Entonces, primero, volver para atrás un poco y decir, bueno, al final, en todo este análisis, tenemos diferentes disciplinas, ¿no? Que nos alimentan de alguna manera. En el centro, acá en este esquema, tienen las diferentes formas de práctica de la ergonomía. En realidad hay muchas más, yo les puse 3. Pero según la forma de práctica, vamos a tener disciplinas que nos alimentan diferentes. Por ejemplo, la ergonomía del componente humano, que es la ergonomía un poco más de las reglas, de los estándares, en pocas veces recurre a las técnicas de la antropología. Por ejemplo, no necesitamos para construir un criterio que puede ser a qué distancia del operador se coloca una pantalla del ordenador, de la computadora, no necesitamos hacer mucho estudio antropológico. Son estudios más de psicología experimental,
de percepción, de comprensión de los textos, y eso no requiere una metodología antropológica. Ahora, si yo estoy en un sistema en el que tengo que hacer una ergonomía de la actividad un poco más compleja y entender cómo es que decide, y justamente este tercer nivel de lo que es basado en conocimientos de un operador de la industria nuclear, yo voy a tener que aplicar métodos de la antropología en el sentido que voy a tener que quedarme bastante tiempo al lado del operador para observar situaciones diferentes y ver cómo reacciona, incluso hasta filmarlo, para con él poder analizar esas situaciones, porque son actividades que pueden ser más o menos conscientes, como vimos antes, y todo ese saber que tiene el operador de control de una sala de control de una central nuclear, muchas veces las tiene almacenadas, tiene almacenada toda esa información, pero no es espontáneo, ¿no? Es esa forma de poder compartirla. Entonces necesitamos metodologías más cercanas a la de un antropólogo que de un psicólogo experimental. Esto es un poco para explicarles que metodológicamente va a depender un poco de en qué contexto estemos, de qué tipo de ergonomía y de resultados de la ergonomía necesitemos para intervenir. Y los recursos, ¿no? Conceptuales, a qué tipo de disciplina vamos a recurrir. Nosotros, la ergonomía también genera conceptos y conocimientos propios. Entonces hay veces que recurrimos a nuestros propios conceptos porque no existen en la psicología o no existen en la fisiología. Los descubrimos nosotros por el mero hecho de intervenir en situaciones específicas. Entonces, fíjense que dentro de lo que son los factores humanos, que son un poco también los que son disciplinas como la de la ingeniería cognitiva, los especialistas en interacción hombre-máquina, los psicólogos también, los fisiólogos, los especialistas en biomecánica, hay mucha gente de la kinesiología que trabaja en base a conocimientos parecidos a los nuestros. Bueno, ¿qué pasa? Todos esos son especialistas de alguna manera en diferentes modalidades de los factores humanos. De alguna manera hay algo que entender en el funcionamiento humano que tratamos de modelizar y de aprender para poder aplicarlo a la mejora de las situaciones de trabajo. Todos, cada uno desde su disciplina. Pero lo que hacemos nosotros en particular es adaptar el sistema al hombre. Desde otras disciplinas se hace quizás lo inverso. Se trata de como de mejorar la capacidad del ser humano para que ese ser humano esté como en el estadio óptimo, ¿no? De su performance, de su disponibilidad para que el sistema funcione bien. Nosotros lo que hacemos es adaptar al entorno de ese hombre, ¿tá? Y hacemos lo mismo, tratamos que esté en su apogeo, en su máxima capacidad a ser un instrumento positivo para el ser humano, para la acción del ser humano, la actividad del ser humano. Entonces, de alguna manera, con respecto a todo lo que vimos, fíjense que nuestra metodología va muchas veces a consistir en identificar algo básico que vimos hasta ahora en el concepto de situación, que es esta distancia entre tarea y actividad. Parece una cosa muy simple, ¿no? De decir, pero en realidad llegar a entender esa diferencia entre tarea y actividad no es simple. No es simple primero porque no siempre el trabajador va a poder compartir con el analista ese nivel de intimidad de alguna manera, que es la actividad. Dijimos antes que hay sistemas de cultura injusta en los que esa gente no quiere hablar de lo que hace. Entonces no es siempre automático, es por eso que es como un arte también llegar a entender eso.
y es parte de nuestro trabajo, ¿no? Llegar a generar las condiciones en la intervención para poder identificar esos, de alguna manera, esos desvíos, porque se ven como desvíos en las industrias. Para nosotros es una adaptación, la palabra que usó Phillips al principio. Pero para mucha gente que intenta que el sistema funcione todo sobre rieles y que no se desvíe, es algo negativo esa adaptación. Entonces, identificar la adaptación muchas veces es meter el dedo en algo que no siempre es fácil de tocar, ¿no? Ese tema no es fácil de tocar. Y es, a su vez, nuestro instrumento para la transformación. Yo les contaba la otra vez, ¿no? Que había un director un jefe de línea en la industria automotriz que me dijo, vos, si destapás la olla, o te hacemos un monumento o se desmadra todo. Bueno, es esa olla, ¿no? El destapar la olla es hablar de lo que pasa realmente acá, ¿no? Entonces, cada uno a su nivel, los trabajadores viven un poco esa forma de, bueno, esto lo hago porque si no, no saco la producción, pero al mismo tiempo, depende del sistema en el que estén, eso es como más o menos fácil de compartir. Entonces, nuestra metodología implica poder llegar a identificar ese tipo de distancia entre tarea y actividad, comprender por qué se da, y ahí comprender por qué se da es trabajar mucho con los trabajadores, entender sin reducir, digamos, ¿no? La complejidad de las situaciones y entender verdaderamente, porque hay veces que justamente volviendo para atrás acá, si el trabajador está basado en automatismos, ¿a ustedes qué les parece que puede pasar en su capacidad a explicar lo que hace? Que no sea consciente Mm, de esas Sí, situaciones. de esa actividad. Entonces, si no es consciente de esa actividad, ¿qué pasa? ¿Puede explicar o no lo que hace? No. No, va a estar limitado. Mm. Entonces, acá es a donde la ergonomía cognitiva se viene a pelear con los sindicatos. ¿Por qué? Es una caricatura, es una exageración lo que les digo para que se despierten. O sea, ¿cuál puede ser el problema que podamos tener cuando, digamos, queremos hablar de cosas que son difíciles de expresar, pero ¿qué es lo que se dice siempre acerca del trabajador? Lo dije antes en la clase, al principio de la clase. ¿Quién es el que más sabe del trabajo? El que tiene más El antigüedad. operario. Claro, Que tiene el más operario. experiencia. Claro, el que tiene más experiencia, pero el trabajador es el que más sabe. Y el sindicato, el gremio, en general parte un poco de eso, de que el que conoce es el trabajador. Y está bien, es verdad, conoce mucho más que el que no es trabajador. Pero esto no significa que el propio trabajador también le cueste explicar ciertas actividades que hace. Cuando nosotros trabajamos, hacemos metodológicamente un trabajo bastante importante, que es si el que sabe, sabe, el que no es jefe o ingeniero. Pero bueno, fíjense, ¿no? Fíjense cómo en esas frases populares se dicen tantas cosas. Hay como, o sea, hay como una desconexión, una imposibilidad de comunicar lo que se hace cuando uno está en este nivel de actividad. Y nosotros de alguna manera, en nuestro análisis, lo que hacemos es devolverle al trabajador la capacidad de explicar lo que hace, pero también de que se reconozca lo que hace. Porque estas actividades en automático no cuestan. Una de las ventajas de la automatización, que no se las expliqué, pero bueno,
No puedo contarles todo en estas pocas horas que compartimos, pero una de las ventajas es que, ¿qué es lo que se reduce cuando uno automatiza? ¿Qué les parece que puede ser la ventaja de automatizar actividades? ¿Se reduce en qué sentido? ¿Qué es lo que se puede reducir? El tiempo, dice Juana. Y los espacios terapéuticos, Tamara, a ver, explica un poquitito cómo lo ves. No, que esto que uno en la terapia, a través de la reflexión y de la escucha Ah, y de poner algunas variables, hace conscientes situaciones de la vida cotidiana que actuamos en automático. exacto, sí, tal cual. Entonces, metodológicamente nosotros lo que vamos a hacer es hacer algo muy simple, que es, por ejemplo, registrar lo que pasa. Podemos registrar con un papel, con un lápiz, podemos filmar con autorización de todo el mundo, pero principalmente los trabajadores. ¿Se reduce el nivel de atención? Sí, se reduce el nivel de atención. Sí, la pregunta que yo les hice antes es ¿qué es lo que puede estar, cuál sería como una ventaja de la automatización? Dice, se reduce, Alba, el nivel de atención. Sí, lo que se reduce, si volvemos al esquema anterior del EPLAT y CUNY, es la carga de trabajo. La principal ventaja de la automatización es que hago lo mismo de un modo que a mí no me cuesta. Y hago los mismos, para decirlo en forma así medio graciosa. O sea, yo lo que hago es acumular tareas que puedo hacer al mismo tiempo sin toma de conciencia. Exacto, ¿no? En realidad no tengo la carga. En la ergonomía la carga es el esfuerzo, ¿eh? Entonces, no siento esfuerzo, no siento porque ya está, se va del espacio de mi conciencia y se realiza independientemente de mi voluntad, de mi conciencia y de realmente no me ocupa el espacio que me va a ocupar sí este otro nivel de actividad que es el de máxima carga de trabajo. ¿Cuál les parece que puede ser de estos tres el de máxima carga de trabajo? Piensen en los recursos mentales, la atención que le tengo que dedicar, como dice Alba. Muy bien, Tamara, el nivel basado en conocimientos es el que utiliza todos mis recursos. Tengo que estar identificando la situación, tratando de pensar a ver cómo lo puedo realizar. Ejecuto, después veo que no me funciona, tengo que volver a empezar. Todo eso toma tiempo y preocupa también, porque ahí está la dimensión subjetiva. Por ejemplo, las tareas automáticas se pueden hacer al mismo tiempo que uno está triste, por ejemplo. O sea, les doy un ejemplo. Mi mamá falleció y yo me fui conduciendo en el auto del hospital a mi casa y toda esa actividad automática de la conducción no fue afectada por mi situación emocional. Las tareas basadas en conocimientos sí que están muy afectadas por lo emocional. Yo no puedo encontrar soluciones cuando estoy en ese nivel de actividad. Entonces son elementos que tenemos que considerar. Entonces, en la metodología estábamos viendo justamente hacer comprender es la etapa posterior. Yo entendí lo que le pasa al trabajador porque lo filmé, hice un montón de cosas con él, le dije, che, mirá esta película, fíjate acá, estas posturas son las que vos estás adoptando en los momentos en los que haces tal cosa.
Es eso lo que está pasando. Y vos, al final, lo haces tan seguido esto que ni te das cuenta. Está totalmente automatizado. Hasta que un día eso ya no va más. Por ejemplo, hay algo que las secretarias o los secretarios hacen siempre, que es subestimar la mayor frecuencia de, digamos, las preguntas más frecuentes que les hacen. Si uno está analizando la actividad cognitiva de una secretaria o un secretario, cuando atiende el teléfono, uno le pregunta, bueno, ¿y qué tipo de clientes tenés o qué tipo de preguntas te hacen? Entonces te explica todo, y esas que vienen más frecuentemente no te las explica jamás. Cuando haces ese análisis de la observación, digamos, de lo que es la actividad durante un día, por ejemplo, y registrás, ahí salta. ¿eh? Entonces, metodológicamente es primero comprender y después hacer comprender. Hacer comprender qué puede ser. ¿A quién hay que hacerle comprender? Primero, lo que hace, lo que pasa. Después lo que dijimos. ¿Quién puede ser el primer ser al que tenemos que hacer comprender? Cosas que no comprendió hasta ahora, de cómo suceden sus actividades. Si hay una actividad pedagógica del análisis del ergónomo, que es primero explicar lo que analizó, lo que vio, a quién. Al involucrado, al trabajador, trabajadora. Exactamente. Y eso metodológicamente se llama validar y es una etapa indispensable. No transmitimos el resultado del análisis sin antes haberlo validado con el trabajador. Y la validación es explicar lo que vimos, que él diga, ah, yo nunca me vi así, porque eso es lo que pasa siempre, pero además que diga, ok, te habilito a hablar de este tema. Pues si no tenemos la habilitación, no podemos pasar a la última fase, que es gestionar. De alguna manera, si vimos actividades que se desvían de la tarea, vimos los problemas que eso puede generar, pero también tenemos las razones por las cuales esas actividades ocurren, ¿no? Entonces tenemos que hablar con gente que pueda resolver las actividades que son problemáticas, ¿eh? Que emergen como una respuesta adaptativa, pero que tiene sus límites, ¿eh? El trabajador hace lo que puede para resolver la tarea con sus propias características, regula, pero eso hay veces que sale bien, hay veces que sale mal, desde el punto de vista tanto de los resultados como de su propia salud. Entonces lo que necesitamos es, ¿qué necesitamos? Necesitamos disminuir la distancia entre tarea y actividad o decir, bueno, al final esto siempre va a existir esa brecha. Lo que pasa es que tenemos que ver qué consecuencias trae para el trabajador. Entonces, reconocer la brecha, la distancia entre tarea y actividad es algo como estándar. Eso se tiene que transmitir a todas las organizaciones. Olvídense del taylorismo. Yo tenía un jefe de una línea en una industria en la que intervine, que me decía, vos tratá de que esta gente sean más estables, y que siempre pase lo mismo. Eso era lo que quería él, te quería ir tranquilo a su casa, de que el hombre era como esa prolongación de la máquina, ¿no? Predecible, estable, siempre igual. Bueno, me lo decía muy convencido, ¿eh? Y aparte, no era una mala persona, pero estaba pensando en algo que no puede existir jamás. Entonces, la primera función de la intervención en ergonomía es que se reconozca que esa distancia siempre va a existir. Y, de alguna manera, tratar de que las condiciones definidas desde la tarea, en las condiciones externas, permitan el margen de maniobra máximo al operador para encontrar soluciones y no hacerse daño
ni por adquirir, digamos, enfermedades profesionales, ni por lesiones por accidente. Entonces, justamente la idea es reconocer la distancia, aceptar que existe y diseñar los medios para gestionarla, para que justamente el operador pueda gestionar esa distancia entre tarea y actividad, que se adapte. Entonces, si una vez que reconocemos esa distancia, podemos pasar a esta etapa que sería reconocer que, digamos, es necesario dar márgenes de maniobra a los trabajadores. Esto no es, digamos, generar el viva la pepa, que cada uno hace lo que quiere, sino decir, bueno, a ver, en estas situaciones es necesario que se puedan encontrar soluciones nuevas que emerjan de los propios trabajadores. Hay muchas empresas que hace mucho tiempo, desde la época en la que se instaló el toyotismo, dieron márgenes de maniobra, pero porque es más práctico. Se fijan los objetivos y se dice a la gente hagan como puedan, como quieran. Eso puede ser también un problema, para los trabajadores. Así que el tema del margen de maniobra es un objeto de trabajo de diseño, digamos, en sí mismo del proceso de intervención del ergónomo y tiene que ser muy bien negociado, muy bien trabajado con los trabajadores, con los sindicatos, con las gerencias, porque no puede ser la anarquía, tiene que ser discrecionalidad, o sea, es autorizar a que haya un margen de maniobra para resolver. Entonces eso es algo que se puede organizar, se puede pensar desde una organización, desde un management inteligente, ergonómico, digamos. Y también significa reconocer que la tarea siempre es diferente de la actividad, es reconocerle al trabajador su aporte, su inteligencia y su valor agregado. O sea, en los sistemas en los que el trabajador tiene que hacer siempre, digamos, lo mismo y que no hay realmente necesidad de aporte de regulación, ¿a ustedes qué les parece? ¿Son sistemas que perduran en el tiempo o qué puede ocurrir cuando es así? Si realmente la actividad es repetitiva, no hay que decidir nada, todo es igual. ¿Qué les parece que puede llegar a pasar? ¿Qué decisión puede llegar a tomar la empresa con esas actividades? No tienen así como idea de algunas actividades que pudieron haber desaparecido, por ejemplo, en algunos países. Claro, eso, tender a automatizarlas, a reemplazarlas por robots, Exacto. O por máquinas, ¿no? O también lo que ocurre es que se las pasan los clientes. En vez de que el trabajador es el que, por ejemplo, cobra, existe una máquina y se pasa esa función al propio cliente, ¿no? De la organización, por ejemplo, en estaciones de servicio o en los peajes. Pero bueno, cuando es necesario el ser humano es porque la actividad no se puede automatizar y que siempre ocurren cosas que justifican que el ser humano esté ahí. Y eso es un poco reconocer la actividad humana con respecto a la tarea, es valorizar la riqueza de los modos de operar, de las regulaciones que desarrollan los trabajadores. Y reconocer la brecha es realmente mostrar, la brecha entre tarea y actividad, es que si los objetivos son alcanzados, eso que se espera del trabajador se alcanza a pesar de los eventos imprevistos. O sea que eso también es una forma de reconocerle el aporte al trabajador. Entonces, esto
este trabajo que hacemos metodológicamente de hacer entender que existe esta brecha es lo que permite conservar a la vez el valor agregado del efecto útil del trabajo y optimizar la salud de los trabajadores. De alguna manera, estas dos dimensiones de la actividad, ¿no? Los efectos, tanto en los resultados como en la salud. De alguna manera, también el trabajo, ¿no? Humano es responsable o garante de que la salud del trabajador no está peor de lo que podría estar, ¿eh? El trabajador, de alguna manera, a través de su regulación, evita meterse en situaciones que están mal diseñadas de entrada, ¿eh? Muchas veces el trabajador rediseña alguna de sus herramientas, las modifica. Están los zurdos que, por ejemplo, jamás están pensados por el sistema, entonces se construyen herramientas para poder trabajar. Bueno, eso es la regulación, ¿no? Bueno, y ya terminamos, así que esto me parece que lo voy a dejar para la próxima clase, pero es solo para decirles que en general hay como dos escuelas, ¿no? En las empresas de gestión, y vamos a ver en la próxima clase, pero son, de alguna manera, la salud y la seguridad se gestionan de dos maneras diferentes. De alguna manera, el modelo de lo normativo versus el modelo de lo ecológico. Ecológico siendo tomar en cuenta la realidad del contexto y entender que las personas no son ejecutoras de las normas, sino seres que interpretan las situaciones y rediseñan las normas para actuar sobre las situaciones. Entonces, esos dos modelos llevan a políticas de gestión diferentes y bueno, la de la ergonomía es un poco, vamos a ver en la clase que viene, a nivel metodológico, un poco algo que está en el medio, ¿no? Y les voy a explicar por qué. Así que bueno, vamos a ver algunos ejemplos también de análisis que se pueden hacer aplicando estos conceptos la próxima vez. Así que bueno, les agradezco mucho, ¿eh? Miren el video si quieren de acá a la semana que viene, el PowerPoint, y si tienen alguna duda, la semana que viene lo resolvemos también, ¿está? Bueno, les Muchas gracias. agradezco mucho. Muchas gracias. 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 Mañana. Buenas Chau, noches. chau. Hasta la próxima. Gracias. Gracias, Florencia, divina. Bueno, Luciana, ¿estás por ahí? Sí, Bueno, te Michelle, agradezco estoy acá. mucho, Ahí te abro la cámara. Te hice Acá estoy. descansar un poquitito más esta vez porque No, me tuviste buenísimo que que ayudar con el PowerPoint. enganchaste esto del power. No, ni hablar. Bueno, les agradezco mucho, Les mando un beso, que acá es medio tarde. No, pero estamos en horario, está bien. Me imagino que allá debes ya tener sueño, que es bastante tarde. Sí. Bueno, Descansa, nos vemos la próxima. Chau, chao, chau. gracias, Chau, Chau, chicos.